Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España, donde esta tarde presentamos una nueva charla coloquio dentro del ciclo Tramas Americanas, en el que la biblioteca busca dar a conocer lo mejor del actual panorama cultural y literario americano. En esta ocasión, y dentro del programa Gabo Periodista, sobre la faceta periodística de este colombiano universal, contamos entre nosotros con el señor embajador de Colombia, don Orlando Sardi de Lima, a quien voy a ceder el turno de palabra porque quiere dirigirles a ustedes unas palabras. Gracias. Señor Miguel Ángel Miranda, director cultural de la Biblioteca Nacional, mi especial agradecimiento en nombre de Colombia y de la misión diplomática en España por la acogida hoy ante tan selecto grupo de visitantes. Quiero saludar muy brevemente al profesor Gerard Martín por estar con nosotros en la tarde de hoy y por haber escrito ese hermoso libro, Una vida, en el año 2009. A Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabriel García Márquez, Nuevo Periodismo Iberoamericano, por estar también con nosotros, y a Juan Cruz, subdirector del diario El País, querido amigo de Colombia, por acompañarnos en la coordinación de este magnífico encuentro. Esta es una reunión muy especial como colombianos que hemos programado en este mes de marzo como homenaje a Gabriel José de la Concordia García Márquez, quien estuvo en la novela, en el cine, pero desde temprana edad en el periodismo, no solo desde mayo de 1948, sino quizás desde el colegio en la ciudad de Barranquilla. Sería una falta de respeto con ustedes quitarle tiempo a estos queridos amigos que nos acompañan hoy y por lo tanto reciban mi saludo cordial, mi calurosa bienvenida por estar con nosotros y a ustedes, señores, mi especial agradecimiento en nombre de Colombia y de todos los colombianos. Gracias. Bueno, gracias, amigo embajador. En los últimos tiempos, como ya tengo años, la gente dice, ¿y a este qué le decimos? Pues que coordine, me lo piden, ¿no? Pero es porque muchas veces importa el coordinador. Esta vez no importa nada, porque si dejáramos en un sitio, por ejemplo, en un tren parado, durante 6 horas a Jaime con Gerald, muy probablemente ellos no se darían cuenta de que el tren está parado, porque estarían hablando incontinentemente de Gabriel García Márquez. Si lo dejamos en un barco, por ejemplo, en el Magdalena, y el barco estuviera parado, pasaría lo mismo. Así que yo tengo una tarea bien simple, con lo cual a lo mejor tan solo digo unas palabras ahora y luego ya permanezco callado. Y las palabras que yo quisiera decir ahora tienen que ver con una impresión que yo tuve quizá en el año 2007 en Aracataca. Yo hasta entonces creía que 100 años de soledad era una fantasía. En Aracataca me di cuenta de que era el trabajo más periodístico de Gabriel García Márquez. Quizá aquel en el que él dibujó de la mejor manera posible 2 de las facultades esenciales de un periodista y, por tanto, de un narrador, capaz de investigar en el pasado para convertirlo presente, y no solo eso, sino para adivinar el futuro. Todo lo que aparece en ese libro se puede comprobar en la casa de García Márquez
en Aracataca, en la casa y en sus alrededores. Hay una anécdota que ocurrió mientras yo estaba allí. Estábamos viendo donde nació Gabo. La señora que nos enseñaba el lugar dijo, ahí, en ese sitio, que evidentemente no era nada, estaba la cuna en la que depositaron a Gabo. Y en el momento que dijo esto esta señora, una mujer de cabellos blancos y de mirada extraviada y como lejana, empezó a caminar hacia nosotros y nos atravesó como si nosotros no existiéramos. Y entonces le dije a la chica, ¿quién es esta señora? Y me dijo, esta señora se llama Soledad Noches. Juro que en aquel momento esa señora venía de 100 años de soledad. Bueno, Gerald Martin ha escrito un libro extraordinario, entre otros, sobre la vida y la obra de Gabriel García Márquez. Yo, después de salir el libro, yo estaba en Guadalajara tras una conferencia de Alma Guillermo Prieto y cuando acabó la conferencia entramos en la sala donde recibían al conferenciante y a los amigos que tuviera. Y recuerdo con mucha emoción el abrazo y los apelativos fraternales que le dedicó García Márquez. Digamos que no es común que un biografiado, luego de ser publicado el libro que cuenta su vida, trate de esa manera tan afectiva a la persona que lo retrató. Y es que era un abrazo justo. Y Abello, Jaime Abello Banfi, que es el director de la Fundación para el Nuevo Periodismo que fundó Gabriel García Márquez, es el entusiasmo que ha puesto en marcha la necesidad de entender el periodismo a partir de algunos de los parámetros que fijó en su obra Gabriel García Márquez. La verificación, la sintaxis, el ritmo, la capacidad que tiene el periodismo para aprehender la realidad y contarla como requiere un lector exigente, respetándolo. Abello es responsable y por tanto culpable de un tesoro que yo tengo en las manos. Este tesoro se llama Gabo Periodista. Este no es un libro, es un tesoro. Este libro es un recorrido intelectual, periodístico, literario, a través de la vida de Gabriel García Márquez como periodista. Pero es en puridad un libro que ha escrito García Márquez y que han prologado sucesivamente otros. Me ha dicho antes Jaime que digamos que este libro es el pretexto, pero que podemos hablar de lo que nos dé la gana, pero lo que nos dé la gana está aquí dentro. ¿Cómo se te ocurrió este libro? Muchas gracias, Juan, y gracias también a la Embajada de Colombia y a la Biblioteca Nacional de España. Y efectivamente, te decía, el libro es un pretexto, pero por favor no digamos que es una presentación, porque todavía no existe una edición española que por supuesto queremos que en un momento dado se publique. Este libro nació por diversos motivos y vamos a ser claros. Por un lado, nos parecía que hay todo un pensamiento, hay un verdadero corpus de pensamiento de Gabriel García Márquez que está disperso en muchas partes y a lo largo de muchos años sobre periodismo y que finalmente es lo que le sirvió a él para, de una manera ya ordenada, pues convertirlo en la idea de la misión de la fundación creada en 1994 y que desde entonces dirijo. Y ese pensamiento está disperso
entrevistas, en el discurso, por supuesto, pero también reflejado en su propia obra periodística. Nos parecía pues que había que organizar, sistematizar un poco todo eso. Había que mostrar la coherencia de la relación de todas esas ideas con el trabajo de la Fundación, y además también queríamos un proyecto, y lo voy a decir claramente, que nos sirviera para no solo fijar esa relación con Gabo, sino para hacer un proceso de recaudación de fondos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer este libro y vamos a hacerlo de una manera distinta. Se nos ocurrió proponerle a varios amigos, colegas, maestros de la Fundación, con un criterio un poco como de que representaran, no están todos por supuesto, y debo aclararlo, no se vaya a entender que la lista de los que están allí es la lista de los que tenían necesariamente que estar. Nos parecía más bien que había algunos de ellos que podían representar una mirada distinta de distintas épocas, tenían una anécdota, etcétera, o tenían una experiencia periodística asociada a Gabo. Entonces se les hizo un encargo, vamos entre todos a hacer una especie de antología. Cada uno de ellos escogió y propuso unas piezas y escribió su artículo. El artículo en algunos casos es un comentario, en otro es un pequeño ensayo, en otro es anecdótico, y le fuimos sumando una serie de cosas, la versión íntegra del discurso que dio en Los Ángeles Gabo, una selección muy bella que me encanta de las citas de él a lo largo del tiempo, muchas fotografías, también quisimos que fuera como un álbum, y en ello colaboraron Mercedes, su esposa, y otras personas que nos abrieron sus archivos fotográficos, y al final le agregamos la cronología, y ha salido una cosa un poco heteróclita, en el sentido de que tiene muchas fuentes, se puede leer de muchas maneras, es como una especie de rompecabezas, pero que ha quedado muy bien ensablado. El trabajo de edición lo llevó Héctor Feliciano, con un editor en Colombia que es José Antonio Carbonell, y estamos muy satisfechos, estamos felices. La cosa salió, francamente debo decir que el libro supera mis propias expectativas, y es un libro que se puede leer de muchas maneras, como un manual pedagógico, como diversión, por conocer más la vida de Gabo, por saber qué piensan y qué aportan de él una serie de personas. Y entonces tenemos Gabo Periodista, del cual he traído un ejemplar que vamos a dejar para uso público en la Biblioteca Nacional de España. Muy bien. Bueno, está aquí Gabo en muchas otras facetas, de Gabo educador, que escribes tú. Y está una introducción biográfica y era el martes. Exactamente, a eso iba en este momento, ¿no? Pero también hablaremos de ese discurso de Los Ángeles, que es un discurso en el que Gabo alerta precisamente sobre los peligros que hoy advertimos con respecto a la fugacidad con la que creemos los periodistas que se resuelve el periodismo en la actualidad. Pero vamos a Gerald. Gerald, esta es una panorámica, evidentemente, de Gabo periodista, pero como tú bien dices, Gabo es muchas cosas y no solo es el novelista. Este libro contiene muchas facetas y tú las conoces todas. ¿Qué faceta hoy pondrías de manifiesto, a partir de tu exhaustivo conocimiento de Gabo, como la que más te llamó la atención en lo más amplio de su personalidad? Yo creo que, y es por eso, buenas noches, gracias al embajador, a la Biblioteca Nacional y a mis dos colegas. Muchas veces la gente me pregunta, muchas veces agresivamente, por qué un inglés escribió la biografía de García Márquez. Esta noche yo también me estoy preguntando lo mismo. De todos modos, lo que más observé desde el comienzo en García Márquez fue no solamente su gran poder, su capacidad de comunicación,
sino su necesidad casi genética de comunicarse con los demás. Y acabo de estar 2 meses en Perú y Bolivia, muchos años después de haber escrito la biografía. Y lo que yo descubrí todavía en esos países es que hay muchísima gente que piensa que conoce a García Márquez, que de alguna manera es una persona en su vida, es decir, no solamente es un escritor, no solamente es un artista, es alguien que ellos conocen directamente. Eso de Gabo, su nombre, un poco como Charlot de Chaplin, ¿no? A comienzos del siglo pasado, es la misma cosa. Todo el mundo pensaba que conocían a Chaplin. Ahora, Chaplin mucho más directo, lo veían en el cine, en la pantalla. Pero es una cosa milagrosa que ha pasado siempre con Gabo, que tiene un poder de comunicación directa. Cuando tú empiezas a leer cualquier novela de García Márquez, lo reconoces enseguida. Hay ese estilo que se impone desde las primeras palabras. Entonces diría que hay una especie de totalidad, ¿no? Primero, es un genio único. Eso yo me cuidaba de afirmarlo de la misma manera cuando escribí la biografía. Pero 5 años después, lo que yo veo cuando releo a García Márquez, cuando hablo con otras personas sobre él, sobre su obra, yo veo que es una personalidad única. No hemos visto otro escritor en nuestra época igual a él. Y creo que parte del secreto es la razón por la cual también es un periodista extraordinario, que es ese deseo de comunicarse con los demás, es un gran comunicador y esa capacidad de comunicarse de una manera muy directa con los demás. Entonces, lo que yo he observado estas últimas semanas otra vez en América Latina es que la gente está extrañando a García Márquez, como si realmente fuera una presencia que debiera ser permanente en América Latina, todos los días, todas las semanas, todos los meses. García Márquez, ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a comentar la muerte de Chávez? Todas las cosas que están pasando. ¿Qué diría Gabo? Eso lo he visto no solo en Colombia, ahora en el Perú, en Bolivia, las mismas preguntas. Entonces, es esa manera directa. Cuando hice mi primer viaje para conocer a García Márquez y no había llegado a él, estaba en La Habana tratando de conocer a García Márquez y no lo había logrado y parecía que no lo iba a lograr, hablé con Eliseo Diego, el gran poeta cubano, que me dijo: García Márquez sabe llegar al corazón de la gente. Eso es lo que me dijo y así es. Yo creo que evoca mucho eso último que estás diciendo, un texto que a mí me parece legendario de perspicacia periodística, Jaime, que es el encuentro que él tuvo con Hugo Chávez en febrero de 1999, cuando Chávez iba con él hacia Caracas desde la Habana. Así es. Y Teodoro Petkov, que aquí comenta esa entrevista, cuenta cómo comentaba a veces Gabriel García Márquez lo que no quería decir o lo que era evidente que le había gustado o disgustado, ¿no? A mí me gustaría que tú nos hablaras de cómo es Gabo, digamos, en persona, alejado del mito, cuando no es preciso tocar sus libros, cuando se le toca a él directamente, como cuando no es personaje, sino persona. ¿Cómo lo has visto a lo largo del tiempo? Bueno, ese texto justamente lo escribió Gabo después de viajar de La Habana a Caracas y de allí se fue a Cartagena a un seminario que hacíamos en esos días sobre el tema del proceso de paz en Colombia. Era el año 99, en enero, y con nuestra fundación, con la fundación del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y con la Universidad de Harvard, organizamos una cosa que se llama Juegos de Guerra y Paz.
de la cual además pasó una cosa muy divertida, y es que en esa reunión en la que estaban no solo Gabo, sino una serie de periodistas importantes de Colombia, los norteamericanos de Harvard, que eran de un centro especializado en temas de paz, y había un individuo por ahí circulando que un momento dado lo encaramos y le dijimos: ¿usted quién es? Y el hombre, atónito, porque le dijimos: ¿usted quién es? ¿Qué hace aquí? Etcétera. Nos ha sacado una orden de inteligencia, y era un espía que me habían mandado para que rindiera un informe, pero yo guardo todavía la copia. Era una cosa pésima tarea de inteligencia, porque el hombre nos mostró la orden dada por los superiores, la fotocopiamos y yo la tengo enmarcada en mi oficina. Y pues, qué decir, que Gabo lo tomó con el humor. Esa es una de las características esenciales de él. Y yo diría que pues en lo íntimo, en lo personal, es un hombre muy relajado. Y es muy interesante el texto también, porque me apunta una de las cosas que, aunque no están explícitamente tratadas en el libro, vale la pena considerar, es la relación del periodismo de Gabo con la política y con sus propias posiciones políticas. Y yo creo que ese texto refleja el centrismo que finalmente podríamos decir, si no centrismo, por lo menos el punto como de moderación política en términos de filiaciones, o en términos de tomarse una perspectiva ya no tan adentro de la política, sino desde fuera, que es la que refleja cuando nos deja la pregunta sobre un Chávez que él describe, pero que a él lo intriga, y que no sabe si finalmente será recordado como un salvador o como un déspota. Y aunque con Chávez yo creo que realmente fue el único encuentro importante que tuvo, pues bien sabemos que García Márquez ha alternado y alterna con gente de muy distinta posición política, y gente que está dentro del poder, fuera del poder o buscando el poder. Esa ha sido una de las constantes de su vida. A mí me gustaría volver a ese tema enseguida, pero para que ustedes refresquen la memoria, los que han leído ese reportaje que yo les recomiendo y que es accesible en la red y se publicó en la revista Cambio de Bogotá y en el periódico El País. Cuando ya se despiden de ellos dos, el presidente inspectore, que era Hugo Chávez en ese momento, y Gabriel García Márquez, dice Gabriel García Márquez, cuenta por escrito: mientras se alejaba entre sus escoltas de militares condecorados y amigos de la primera hora, me estremeció la inspiración de que había viajado y conversado a gusto con dos hombres opuestos, uno a quien la suerte empedernida le ofrecía la oportunidad de salvar a su país, y el otro, un ilusionista que podía pasar a la historia como un déspota más. Cuenta Petkov, en el comentario, Petkov es un gran periodista venezolano, como ustedes saben, cuenta Petkov que él quiso saber qué pensó luego Gabo acerca de Chávez y de lo que había pasado. Y dice Petkov: el silencio ha sido su respuesta. Gabo no ha querido, ha respondido garciamarquianamente. Jamás ha dicho una sola palabra sobre Chávez en estos 10 años. El silencio ha sido su respuesta. Gabo no ha querido en un decenio ni siquiera acercarse al sujeto que convertía al país en una especie de socio entrañable de la Cuba de sus tormentos. Esa renuncia a comentar, que no puede ser sino dolorosa, elimina cualquier duda. Me lo dijo el año pasado en México: no quiero que me usen. Esa es también una constante de Gabriel García Márquez. Sí, ¿no? Sí, él siempre ha sido una persona, y por eso a veces se malinterpretan sus posiciones, uno, muy celoso de su intimidad, y segundo, pues que no le gusta que lo utilicen. Como es un hombre tan
digamos, y siempre fue tan claro y es decir, se adelantaba. En ese sentido, muchas veces se interpretaron ciertos frenos que puso como parte de una actitud poco simpático, amable, y no es así. Él es un hombre todo lo contrario, una persona cálida, entrañable, de gran sentido del humor, pero que se cuida mucho siempre, y tú lo sabes, Juan, que eres amigo de él, siempre se ha cuidado muchísimo. Tanto él como Mercedes han defendido sus espacios y su derecho también a la privacidad de lo que piensan también, sí. No solo de su vida. Y además es un hombre que pregunta mucho. Así es. Es decir, yo no sé si es una defensa para que no le pregunten a él, pero es cierto que pregunta mucho. Gerald, tú estudias un poco en tu biografía de García Márquez, estudias esa relación que ha tenido y tiene con las personas con poder, Mitterrand, Fidel Castro, el propio Chávez, aunque sea esporádicamente, etc. Tienes bastantes páginas acerca de eso. Esa relación, digamos, ¿es materia para sus libros? ¿Esa curiosidad de dónde le viene? ¿Para qué le sirve? No creo realmente. Ahora, siempre dijo que iba a publicar más tomos de sus memorias y solo publicó uno. Y entonces uno de los tomos de sus memorias iba a ser algo así como, aunque yo le dije que no me parecía muy buena idea, un tomo titulado Mis amigos presidentes. Entonces yo creo que sí iba a utilizar sus relaciones con los poderosos pero él ya comprendía el poder mucho antes. 100 años de soledad es, entre mil otras cosas, un tratado sobre el poder, sobre la búsqueda del poder, sobre la manera de utilizar el poder, donde los caminos perdidos del poder y todo. Obviamente escribió El otoño del patriarca antes incluso de conocer bien a Fidel Castro. Es decir, él no había conocido a ningún dictador y sin embargo obviamente es un libro muy profundo sobre lo que es la soledad del poder, la búsqueda del poder, el mal uso del poder, etc. Entonces yo creo que obviamente estaba fascinado, pero no era fascinado como un ingenuo, como muchos siempre decían que García Márquez era un ingenuo. Yo le he visto a García Márquez, por ejemplo, tuve dos experiencias extraordinarias con la nomenclatura cubana. Ustedes pueden estar en pro o en contra de las relaciones de García Márquez con Fidel y con sus ministros, etc. Pero lo que yo vi fue el contrario de lo que dicen. En vez de estar allá García Márquez como el payaso, como el tonto útil de Castro, era la persona que más escuchaban esas personas cuando yo estaba allá. Lo estaban escuchando. Porque en vez de ser, obviamente tú no tienes que estar de acuerdo con García Márquez, pero era un analista de la política muy, muy inteligente, al mismo tiempo analítico e intuitivo. La intuición de García Márquez es una cosa que hay que ver para creerla. Entonces yo creo que obviamente estaba fascinado, pero no estaba fascinado para poder escribir, sino porque realmente García Márquez quería intervenir en la política internacional en pro de Colombia, en pro de Cuba y otros países. Sí, yo quisiera agregar algo, que es que tengo la impresión de que una constante de él siempre ha sido usar justamente esa proximidad al poder para hacer una serie, digamos, de mediaciones para ayudar gente, para facilitar procesos, y tú lo sabes muy bien. Una de las cosas que lleva a la fundación nuestra, por ejemplo, a trabajar en todo esto de los temas de paz, que lo hemos hecho antes y lo estamos haciendo ahora nuevamente, es que él siempre ha estado del lado de la búsqueda de la paz en Colombia. Siempre estuvo al lado de la búsqueda de un mejoramiento en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, como que constó luego
en un texto que él escribió haciendo la memoria de ese encuentro con Clinton y de cómo un momento dado quiso facilitar un acercamiento. Y podría ser, pero interminable, la lista de casos en los cuales no solo él ha sido un mediador, sino además ha ayudado a gente con problemas, desde problemas políticos hasta problemas personales. Y Gabo siempre ha usado, digamos, esa proximidad para ayudar. Hay una anécdota que describe también su manera de seguir en contacto con esos personajes. Cuando perdió las elecciones Felipe González, algunos días después, que es cuando ya el teléfono no suena en los gabinetes de los poderosos, él pasó por Madrid y pidió cenar a solas con Felipe González, es decir, que mantiene unas lealtades que no son habituales en el mundo de las relaciones. Tiene que ver con la amistad, tiene que ver, igual ha sido con gente que ha tenido muchos problemas en sus países, como Carlos Andrés Pérez, de quien fue amigo siempre, aún en los momentos más duros y difíciles, y bueno, se podrían dar otros casos. Bueno, hay algo que también llama la atención en Gabriel García Márquez, que es que cuando ya había ganado el Premio Nobel de Literatura, cuando ya sus libros se vendían por cientos de miles y por millones en muchos de los lugares del planeta, cuando podía dedicarse a escribir poemas de amor o de lo que fuera, se empeñó en el periodismo. Era como si él le rindiera un tributo al viejo oficio que le mantenía despierto de día y de noche. Vino a Madrid buscando alianzas para crear aquel periódico que se llamaba El Otro, Deme el Otro, ¿no? Y él explicaba cómo lo quería hacer. Creó la Fundación para el Nuevo Periodismo, colaboró de manera incesante en periódicos, se metió en la aventura de cambio. Gerald, antes de que, digamos, el director de la Fundación Escuela de Periodismo, ¿cómo era esa relación? Nos contara lo que él piensa. ¿Cómo era esa relación? En tu biografía la narras abundantemente, aquí también haces una alusión a ella. Nunca se podía olvidar de que era un periodista. No, nunca, nunca. Y es que era un hombre de una increíble responsabilidad cívica. Él era, de alguna manera, se consideraba ciudadano de América Latina, ¿no? Y después de ir a Europa en los años 50, tuvo conciencia de que era no solamente colombiano, sino latinoamericano. Entonces, también era un activista. Es un hombre de un activismo extraordinario. Entonces, si combinas esas dos cosas, activismo y conciencia cívica, entonces puedes ver por qué García Márquez trabajó siempre en periodismo. Su gesto en los años 70, fundando Alternativa, cuando él ya era uno de los 3 o 4 escritores más famosos del mundo, como tú dices, es una cosa absolutamente extraordinaria. Y sin embargo, él lo hizo. Entonces, yo creo que ese sentimiento de responsabilidad, y Gabo ha tenido toda una serie de causas que nadie conoce detrás de la escena, ¿no? Instituciones que ayudan, a personas que ayudan, becados, etcétera, etcétera. Es una cosa que a mí me ha... como decimos en inglés, he puts his money where his mouth is. García Márquez ha invertido millones de dólares, ¿no? En fundaciones de cine, de derechos humanos. Derechos humanos en los 70, sí, cuando estaba pasando todo eso. Entonces, yo confieso que cuando comencé mi biografía yo tenía mucho escepticismo en cuanto a todas las cosas, digamos, autopublicitarias que decía García Márquez, pero yo no conocía la mitad. Es un hombre que de muchas maneras, muchas veces muy desinteresado,
ha trabajado por causas de una manera muy activista. Y yo lo conecto con su estilo literario también. García Márquez es, y esto es importante en el periodismo y en la literatura, es uno de los grandes narradores del siglo XX, ¿no? Sus poderes de narración son extraordinarios. Nosotros en este libro, varias personas señalan la importancia de cuando se hizo reportero en los años 50, cuando fue a Medellín a cubrir una catástrofe. Un derrumbe de tierra que mató a decenas de personas. Sus poderes de narración en ese reportaje son extraordinarios. Y si uno, por ejemplo, examina otra vez 100 años de soledad, la cantidad de verbos en ese libro tiene que ser un récord mundial, ¿no? De narración total y permanente. Estaba viendo el otro día el comienzo de Crónica de una muerte anunciada. Hay como 10 verbos en el primer párrafo y todos manipulan al lector y lo posicionan de otra manera. Entonces, ese poder de narración es una cosa fundamental. Y no solamente eso, él quiere comunicar esas historias a sus lectores. No, pues yo agregaría que tú lo has dicho, él toda la vida además se interesó en los emprendimientos periodísticos. No solo Cambio, que es el último, antes había sido socio de QAP, quiso armar el otro, pero también en ese tránsito que hizo por el periodismo, el primer emprendimiento de él, del cual se tiene noticia realmente, es su intento en 1951 de hacer un periódico en Cartagena con un socio, era él y el otro socio, que se llamaba El Comprimido, un periódico de tamaño tabloide pero pequeñito, y el primer editorial y único que publicó de Comprimido, yo no resisto las ganas de citarlo aquí, dice así: Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a hacerlo con la misma laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar en beneficio propio las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno, que lo oigan algunos de los preocupados actuales del futuro del periodismo. La carestía del papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos coloca en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones. Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia quiebra. Y efectivamente sacaron 2 números y no más. Pues y bueno, y fíjate, está eso, en la misma época estuvo también de redactor jefe de un semanario que hizo con unos amigos en Barranquilla, que era Crónica. O sea, toda la vida él ha querido tener medios y buscar independencia. Un hombre siempre de una mentalidad muy independiente que necesitaba pues el canal de los medios para expresar sus preocupaciones. No solo era el placer de contar historias, de narrar, que está clarísimo, sino sus preocupaciones de la sociedad, de la vida, de la política, y una manera de intervenir en el curso de los acontecimientos. Bueno, el maestro Bastenier, que está aquí, y que es colombiano como García Márquez. Así es. A pesar de que tiene a veces acento catalán. Colombiano con cédula y todo. Cédula, claro. Y todo. Nos alerta siempre sobre el mal uso de los adjetivos, ¿no? Decía Gerald que en 100 años de soledad puede estar el récord mundial de los verbos, que era, por otra parte, lo que Hemingway le pedía, o el redactor jefe de Hemingway le pedía a Hemingway: mándeme verbos, ¿no? Pues los adjetivos de García Márquez son extraordinarios y provienen de esa capacidad literaria interior o íntima para contar las cosas tal como las vio, tal como las vivió, sin, como diría el poeta español José Hierro, sin vuelo en el verso, ¿no? Entonces, ahí, después del Comprimido, se fue al Espectador, y en el Espectador lo mandan a cubrir en Ginebra un encuentro en el que estaban los líderes mundiales, entre otros Eisenhower.
Y es extraordinario porque allí no pasa nada, como suele ocurrir. Pero el periodista que él era, el narrador que él era, se dio cuenta de que había una vida paralela de los presidentes. Y un día se entera de que Eisenhower va a salir por la tarde, después de trabajar a un almacén de juguetes, a compra un avión para su nieto y una muñeca para su nieta. Ese dibujo periodístico de ese instante del presidente retrata a un periodista, ¿eh, Gerald? Sí. Ahora, después de haberle escuchado a Juan, me parece lamentable que no esté diciendo más, porque este es uno de los grandes periodistas culturales de Europa actualmente y no nos está hablando de García Márquez y de lo que él piensa de él. Entonces espero que muy pronto nos va a decir algo. Sí, es muy fascinante porque no solamente escribe una versión de lo que estaba pasando en Ginebra entre los cuatro grandes de una manera muy mamagallista, como dirían sus amigos de Barranquilla, una cosa realmente muy, muy cómica. Compara Ginebra con Barranquilla y con Aracataca, etcétera, de una manera fascinante, pero también es una cosa que él es casi invisible, pero lo está haciendo. García Márquez se da cuenta de que la prensa también es la historia, que los periodistas también son la historia, de que Ike y de Eden y todos los grandes, los rusos, los ingleses, los franceses y Eisenhower mismo, todos ellos dependen para ser quienes son de los periodistas. Y García Márquez nos demuestra que el periodismo, por ejemplo, en mi país actualmente, la prensa tiene un poder tan enorme que realmente es para asustarse, ¿no? Pero García Márquez en los años 50, primera vez en Europa, se da cuenta de que él tiene ese poder, pero también esa responsabilidad de comunicar lo que ve, y cuando no tiene primicias, novedades, entonces nos da un ejemplo de su humor. Un humor único. Es el humor de García Márquez. No existe un libro sobre eso. Yo no podría escribirlo, pero algún día alguien va a escribir el libro que nos caracterice el humor de Gabo. Hay una cosa en Gabo que es su curiosidad, ¿no? De la que él hace además manifiesto en ese discurso de Los Ángeles que tú has incluido en este libro. Él está preocupado en el 96, me parece que era, por la deriva que va a tener el periodismo. Él está advirtiendo que el periodismo está padeciendo riesgos de los que los periodistas no se están dando cuenta. Estamos matando el periodismo a gritos y a bases de exclusivas urgentes que luego son un boomerang que nos dan en la cabeza. Ahora mismo estamos viviendo el peor escenario de sus adivinaciones, ¿no? Como... No estoy de acuerdo. A ver. No, es decir, lo que creo es que ha habido una transformación profunda, y te lo digo porque es un tema que desde ya en esa época pues empezamos a discutir y que ha sido una de las grandes preocupaciones de la Fundación. Lo que estaba es cambiando los modos, los sistemas, los escenarios, inclusive más de negocio. El problema es que lo que realmente se ha afectado muchísimo es el negocio que sostenía el periodismo tal como lo conocíamos. Pero igualmente en América Latina en este momento estamos viendo muchísimos jóvenes con ganas de convertirse en autores periodísticos, y me preguntaban ahorita, bueno, ¿y cómo suena contradictorio que haya un cierto auge de la crónica de América Latina en épocas en que el negocio aparentemente no va tan bien? Y yo decía, bueno, es que una de las razones es que mucho depende de la voluntad, de la búsqueda y de los proyectos personales de los periodistas, sobre todo de muchos periodistas jóvenes. Y le consta a Miguel Ángel Bastenier y a otros que han estado, pues que hay un fermento, hay una cosa, y entonces el tema sería, diría yo, Gabo, tú bien lo señalas, siempre ha tenido una preocupación por la ética.
Es decir, por la dimensión de la responsabilidad de los periodistas, la función que cumplen en la sociedad, el cuidarse, y a veces se usa con cierta ligereza el ejemplo de Caracas sin agua para hablar de un narrador que hasta cierto punto inventa personajes, porque se sabe que en el caso de Caracas sin agua él mismo lo dijo después, que el alemán que se está afeitando con un jugo de melocotón frente al espejo, él dice ser el mismo, pero el Gabo de Caracas sin agua también tiene al lado el Gabo de Noticia de un secuestro, que todo el tiempo está preocupado por la investigación, la verificación, el respeto al otro, el respeto a los criterios del buen periodismo, en fin, la ética periodística, que es la manera pues como hemos resumido todos estos conceptos que él dice que es inseparable del periodismo, como el zumbido del moscardón. Entonces yo diría que es decir, tiene una visión muy completa, y el libro afortunadamente lo muestra, porque eso no es tema solo del discurso. Él viene hablando desde los años 70, que lo entrevistaron ya muchas veces sobre periodismo, venía siempre mencionando eso, la necesidad de investigar y el tema de la responsabilidad y la ética. No, tú lo has dicho mucho mejor que yo, pero sí recuerdo yo de ese discurso una alerta sobre la velocidad con la que a veces creemos que llegamos antes, cuando en realidad es prisa para tardar, ¿no? Porque dice que es preferible hacerlo mejor, que no hacerlo primero, sino hacerlo mejor, dice. Exactamente, eso es lo que él dice. Y hay también en García Márquez, como consecuencia de su curiosidad voraz, la permanencia de ese libro de estilo interior que él ha ido fabricando con maestros como Salgar y como todos los que trabajaron con él en aquel tiempo, la precisión del detalle como mensaje al lector. Oiga, yo me he preocupado por usted. Así es. Pero y eso se refleja no solo en el periodismo, sino en la ficción. Es bien sabido que él ha investigado muchísimo para escribir sus novelas. E inclusive su propia autobiografía, sus memorias, la reporteó como si fuera la vida de otro, entrevistando a sus familiares, a sus hermanos, contrastando las versiones entre ellos. A mí mismo me encargó de que le recogiéramos información en Barranquilla sobre ciertos temas, y hubo que entrar a la hemeroteca y buscar cosas y pasarle. Es un hombre que siempre se ha documentado muchísimo, que ha preguntado muchísimo, que ha contrastado versiones. En ese sentido, Gerald, digamos que el García Márquez periodista, digamos periodista de noche y novelista de día o viceversa, ¿qué le da al novelista biográficamente el periodista? Le da una familiaridad con la vida cotidiana. Yo recuerdo siempre haber leído en el 71 el libro de Vargas Llosa sobre García Márquez. Vargas Llosa, que venía de otro país, de otro tipo de literatura. También era costeño, pero un poco diferente, ¿no? Entonces, lo que Vargas Llosa vio sobre todo en García Márquez fue una increíble capacidad de convertir sus experiencias en anécdotas, ¿no? Que lo anecdótico en García Márquez es una de las grandes claves del éxito que él ha tenido. Entonces yo creo que esa manera directa de comunicarse con los lectores, esa manera de contar anécdotas, yo siempre pienso, no se ha hecho otro estudio, alguien debería hacer un libro, un doctorado sobre Mark Twain y García Márquez, porque aunque no son idénticos, son los grandes escritores de sus países respectivos, ¿no? Ambos increíblemente anecdóticos, ambos con un sentido de humor. Ahora el sentido de humor de Mark Twain es el sentido de humor de Estados Unidos, ¿no? Ha tenido un impacto también, ¿no? Sí, exactamente, un gran periodista. Y
Era también muy amigo de los tall tales, ¿no? Es decir, de los cuentos estrafalarios, hiperbólicos, exagerados, que son parte del gran atractivo de García Márquez. 100 años de soledad son 400 páginas de tall tales, ¿no? De cuentos vallenatos, ha dicho García Márquez, pero son los cuentos del pueblo. Le ha dado la capacidad, solo gracias a su genio, de estar muy estrechamente conectado con la cultura popular de la cual viene. Eso es muy importante en él. Muy importante. Sí, eso él siempre lo ha dicho. Lo de la cultura popular es clave. Él me lo dijo una vez, me dice, todo lo que yo he escrito viene de la cultura popular del Caribe, y es significativo. Está recogido aquí en el libro. El segundo texto que él escribe en el Universal cuando comenzaba en mayo de 1948, ya es sobre un tema de cultura popular que es el vallenato, y la música, y hace una reflexión, pero que hoy en día tiene una vigencia increíble, en el sentido de que sabe muy bien, porque era un país cerrado, un país pues muy oligárquico, donde imagínate, hablar del vallenato, es decir, sacarlo como de la nada, era una cosa que todavía en ese momento, digamos, Zapata. Ese perfil del vallenato hoy en día es ya una industria cultural formidable. El vallenato se puso de moda, toda Colombia se lo cogió y hace parte, digamos, de nuestra cultura nacional ya, pero en ese momento era algo regional, provinciano, y ya él prevé y resalta que hay algo importante para allí, y entonces el tema de la cultura popular siempre ha estado presente en Gabo. Pues fíjate, yo te decía antes que este libro es un tesoro, tú te empeñas en que no digamos que se presenta y tal, pero en fin, es inevitable, lo tengo en la mano, existe, es muy hermoso. Y es un tesoro. Y es un gran libro, y yo le tengo una enorme gratitud a este libro, porque yo pensé que el periodismo era una cosa del pasado, y leyendo este libro yo me doy cuenta hasta qué punto es una cosa del presente, porque aquí hay una enseñanza enorme para los jóvenes periodistas y también para los viejos periodistas. A mí me gustaría, antes de entrar en el carácter de García Márquez, en esa timidez legendaria que lo adorna, contar 3 anécdotas muy breves. Una es cuando yo lo conocí en Barcelona, en la calle Caponata número 20, en el año 70, me parece, para curarse él su propia timidez y para curar también al que llegaba, tenía adosada a la puerta un aparato que una vez que se abría la puerta estallaba en carcajadas. La otra anécdota es que hace unos años le dije yo en casa de Carmen Balcel, le dije, Gabo, no me gustaría morirme sin hacerte otra entrevista. Y él me dijo, pues no te mueras. Y la última, él y Carlos Fuentes y William Styron habían estado en una cena con Clinton. Y en esa cena Clinton le había dicho de memoria cosas de 100 años de soledad, cosas de Faulkner, cosas del Quijote, etc. Y me lo había contado todo Carlos Fuentes. Pero me dijo, no lo puedes contar a no ser que Gabo te diga expresamente que lo puedes contar. Y entonces yo estaba en Extremadura de viaje. Y entonces aparecieron los teléfonos móviles, aquellos que eran grandes y que duraba la batería nada. Y entonces conseguí hablar con García Márquez, que estaba en México. Y me dijo, ¿y tú dónde estás? Y yo le dije, yo estoy en Cáceres. Dice, hombre, Gabriel y Galán, el Cristo bendito. Y entonces empezó a recitarme de memoria el Cristo bendito. Y se acabó la pila del móvil. Y no le pude preguntar. ¿Le pudiste conseguir la autorización? No, pero luego lo conseguí. Por terminar con cosas que hay en este libro, hay también ficción en el periodismo de García Márquez. Él la hace explícita. Y esas ficciones tienen que ver con leyendas urbanas que circulaban y que él cuenta, y circulan, y que él cuenta con una
maestría emocionante, ¿no? María de las... ¿Cómo se llama esto? No, lo que yo creo es que él usó hizo literatura con el periodismo, es decir, en sus columnas no necesariamente todo el tiempo está hablando de la política o de temas de este tipo, sino, es decir, en un momento dado se da la libertad creativa de echar un cuento. Entonces, eso sí está claro, que desde el principio hay columnas que son… María de mi corazón. Sí, claro, ¿no? Y si tú coges las columnas, todas tienen, digamos, una carga literaria muy alta, sobre todo en la primera etapa de él, porque él no empezó como reportero, él empezó como columnista, escribiendo, recreando cables y escribiendo cosas o echando cuentos era un taller. Yo lo que pienso es que toda la primera etapa de Gabo en Cartagena y Barranquilla es ante todo un taller de escritura de él. Es decir, es el aprendiz de escritor que encuentra en el periodismo, así como otros, a lo mejor si hubiera vivido en Estados Unidos, hubiera terminado estudiando literatura, como grandes escritores norteamericanos que terminan en la academia. Él tuvo la fortuna de llegar a un periódico, y el periódico luego en Bogotá, como bien se señala, se vuelve realmente un reportero, sale a la calle, viaja por toda Colombia y luego viaja a Europa. Entonces ya entra de lleno en el periodismo desde el punto de vista, digamos, del reportaje, de la búsqueda del trabajo con la realidad, y se convierte en un profesional muy sólido que vuelve a Venezuela, trabaja luego con Prensa Latina. Entonces tenemos un periodista completo hasta el año 61 que corta con el periodismo y se va a vivir, que después del fracaso, por decirlo así, de su relación con la agencia Prensa Latina, y se va a vivir ya para trabajar buscando el cine y la literatura en México, y realmente vuelve a retomar el periodismo a fondo con la época de alternativa que señalaba Gerald, pero donde ya el periodismo es un instrumento político. Es decir, tiene la oportunidad ya, Gabo está empoderado, por decirlo así, es un periodista respetado, reconocido, se alía con unos periodistas colombianos jóvenes, con Enrique Santos y con Antonio Caballero, que ha vivido mucho aquí en España, de amigo tuyo, sí, los dos también, de todas maneras, y hacen 6 años de periodismo político, de un periodismo que busca servir de vehículo a una serie de ideas de transformación de la sociedad, y al mismo tiempo de antiimperialismo, porque por supuesto es los años en que tiene la oportunidad más de ir a Cuba, hacer esos reportajes de Cuba, de Angola, y donde expresa, y luego viene otra etapa distinta, que es, termina el periodo de alternativa, que es simbólico, y me parece que está asociado cuando entra a hacer la crónica de una muerte anunciada, y se va decantando, se va tranquilizando, recibe el premio Nobel, y ya vemos un García Márquez en una posición política menos, una posición en que la política no es tanto, digamos, de la izquierda revolucionaria, como en todo dado lo afirmó, sino se decanta más por preocuparse por América Latina, por la unidad, por unas sociedades más justas, por los derechos humanos en general, y empieza a escribir estas columnas en El País y en El Espectador, y luego viene esa búsqueda que tú decías, otra vez vamos a crear un medio en Colombia, etcétera. Intenta crear medios hasta que finalmente crea la Fundación de Periodismo, y también alcanza a ser, con gran éxito, por cierto, empresario de medios. Fue socio de QAP, un noticiero, y ganó muchísimo dinero. Me dijo, yo la vez que menos he trabajado en periodismo y que más plata he ganado fue con QAP, porque QAP era un noticiero de televisión, entonces él ayudaba un poco, daba ideas, pero no. Y entonces yo diría que es muy interesante esa periodización. Eso está reflejado en el trabajo de Gerald muy bien, de cómo, y está asociado un poco a, digamos, a esos realineamientos que Gabo va teniendo en la política, y que finalmente todo conduce a una madurez, una serenidad y a un sentido del humor, y a un recuperar la idea de escribir por placer también,
porque un momento dado, ¿te acuerdas que él hasta dijo que no publicaría novela hasta que no cayera Pinochet? Y un momento, al final se da cuenta y dice, es mejor que escriba, es mucho más revolucionario escribir que hacer política. Ahora, Gerald, hay en García Márquez, hay dos y múltiples García Márquez, pero hay uno que es periodista y otro que es novelista. ¿Eso también afectaba, mientras lo hacía, a su carácter? Es decir, el periodista tenía una actitud ante la escritura y el novelista tenía una actitud ante la escritura de privacidad, de reclusión. Es decir, ¿cuáles eran en esos instantes, digamos, paralelos, las actitudes de García Márquez como ser humano? Yo conocía bien a Miguel Ángel Asturias, otro premio Nobel, que me decía que para él su periodismo era como un pianista que de noche lavaba platos, ¿no? Es decir, que era una cosa muy inferior, que de alguna manera también era trabajar con el lenguaje y las palabras, pero de otra manera. Yo creo que lo que más me impresiona, releyendo, por ejemplo, sus artículos en este libro, es lo bien escritos que están todos ellos. Es decir, él se aplicaba de exactamente la misma manera al periodismo que a la literatura. Obviamente con más rapidez, pero siempre con el mismo sentido de responsabilidad hacia sus lectores, a quienes nunca trata como si fueran inferiores. Ellos siempre tienen que trabajar un poco. Lo mismo en su literatura. Entonces, después del Otoño del Patriarca, ese concepto de accesibilidad creo que siempre está ahí. Ahora, obviamente son dos mundos diferentes y obviamente el García Márquez que se enclaustra para escribir sus novelas, 100 años y todo lo demás, con esa disciplina férrea y todo eso. Es un García Márquez que todo el tiempo está extrañando al mundo afuera que está escribiendo. Todo el mundo sabe que cuando estaba escribiendo 100 años de soledad, en la mañana y en la tarde escribía su capítulo, y en la tarde venían los amigos a escuchar el último capítulo y también tomar whisky, comer y todo eso. Entonces, es una persona realmente de una gran capacidad de comunicarse con la gente de muchas maneras. Yo creo que con el pasar del tiempo lo veo más claramente. Lo dije antes. Antes no me atrevía a decir que Gabo era un genio, porque los de mi generación no creíamos en eso. Todos pensábamos que los genios de alguna manera se hacen. Pero después de tantos años de trabajar sobre él y después de varios años de no trabajar con él, esa palabra me viene fácilmente a la mente. Y yo creo que le debemos una gran deuda de gratitud, porque García Márquez no se puede explicar todo. Su manera de escribir no se puede explicar. Él es un genio. Obviamente aprendió su oficio, pero es un genio, es único en el mundo. Y sin embargo, es un hombre común y corriente, que, como dice Jaime, es el hombre más relajado del mundo en su vida privada. Yo tuve 15 años de conversaciones con García Márquez, un inglés. Él siempre se mofaba mucho de los ingleses y de mí, pero las conversaciones más relajadas que ustedes se podrían imaginar. Entonces, lo mismo con el periodismo. Él ha trabajado, iba a decir con nosotros, no conmigo, con ustedes. Él ha cooperado, él ha puesto su empeño, él ha dado talleres, él ha inventado 1000 cosas, es decir, ha dado su tiempo. En vez de subir al Olimpo de los grandes noveles, enseguida, después de ganar el premio Nobel, pensó en un periódico, como dice Juan, el otro, otra vez, estaba pensando en eso, pensó, ¿qué puedo hacer para utilizar
este premio. Era la primera pregunta que se hizo. Es una cosa realmente muy impresionante. Yo agregaría, Gerald, que este genio no se entiende sin la laboriosidad y la disciplina. Desde luego. Que es un rigor, Exacto. es un trabajo sistemático, diario, constante, y definitivamente también, respecto a la pregunta inicial, él no reconoce fronteras entre periodismo y literatura. Naturalmente no todo está destinado a la inmortalidad literaria, pero claramente lo dice el cuento, que es verdad. Efectivamente se puede hacer tan bien hecho el periodismo como el cuento, la novela de ficción, siempre y cuando pues esté claro que en uno se inventa y en el otro no. Y es muy significativo que él se haya decidido por escribir, y esto coincide con la creación de la fundación. El momento en que crea la fundación está embarcado en noticia de un secuestro, el libro que se llamaría así posteriormente. En ese momento él quería escribir un libro largo, una novela de no ficción, una narración extensa, y lo hizo. Y son de las cosas, es muy interesante cuando me preguntan cómo nace la fundación. Estaba en eso, estaba trabajando mucho, y esa es otra cosa que quiero resaltar, la preocupación de él por los temas de la educación. Eso está reflejado en varios ensayos, en varios escritos, como Manual para ser niño. Tú lo reflejas en... Claro, y quería decirlo que yo mismo, al hacer el epílogo, pues me traté de contextualizar, porque está bien, puedo contarlo anecdóticamente, pero y de pronto me di cuenta que cuando se crea la fundación, Gabo no solo está en esa reafirmación y de esa búsqueda, ese retorno amoroso al periodismo, sino está preocupado por volver a Colombia y por instalarse en el Caribe, y está preocupado por los temas de educación. Entonces todo encajó, y además de eso, pues bien lo sabes, se conectó aquí, usó como referencia la Escuela de Periodismo del país, tuvo algunas visitas, reuniones con Joaquín Estefanía y otros, y convocó a Tomás Eloy Martínez y otros amigos, y de allí nació ese proyecto que sigue pues con una gran actividad y que básicamente cumple la misión que él ha trazado. Bueno, en Noticia de un secuestro leyó un capítulo Aquí, en, claro, en la Escuela de Periodismo ahí en Guadarrama, donde se reunían en verano. Es que el año 95 hicimos un taller, recordarás. Sí. Es que para la fundación nuestra es uno de los primeros, para la escuela lo hicimos, lo convocamos conjuntamente en la Cristalera, la casa de estudios de la Universidad Autónoma que es la que tiene la sociedad con el país para el máster de periodismo, y allí Gabo leyó eso, pero antes había leído también, el año anterior había estado en la Escuela de Periodismo del país. Ahí ustedes han puesto de manifiesto algunos de los valores de García Márquez, entre otros la disciplina, pero más íntimamente uno de sus grandes valores, lo comentaba el otro día con la persona que quizás mejor lo conoce en España y más lo ama, la lealtad a los amigos, una lealtad que solo tiene la condición de la privacidad, del respeto mutuo, ¿no? Y eso es una garantía que él siempre ha dado a la gente que tiene alrededor. Él es una persona de una enorme integridad moral, y entre esas integridades morales que manifiesta, la lealtad y la amistad son, digamos, parte de su conciliábulo con la conversación. Voy a decir una con los frase demás. que él me dijo una vez me dijo es que yo soy una persona bien educada. Sí. Bueno, y no soportaba a los maleducados. De las últimas conversaciones que yo tuve con él en Guadalajara, México, justamente me estuvo hablando de los maleducados. Sí, el maleducado, claro, para él era una persona que lo podía sacar de quicio. Bueno,
hemos hablado de muchos aspectos. De García Márquez se puede decir, no cabe ni en el río más grande del mundo todo el caudal que pudiera dar de sí una conversación sobre Gabriel García Márquez, pero yo creo que como es esencial que se produzca también un encuentro con ustedes. Si ustedes consideran que tienen alguna pregunta que aportar a este diálogo entre Gerald y Jaime, sería muy bienvenida su contribución. Y yo. Bueno. Allá atrás, ahí. Sí, por favor, ¿podrían decir algo sobre los lectores de García Márquez? ¿Cómo son los lectores o las lectoras? ¿Podrían definirlos? No sé si Gerald puede. O tú como coperiodista cultural. No, Gerald. ¿Cómo son sus lectores? Los lectores. Yo creo que no soy capaz de responder porque son tantos. Yo diría que la no unanimidad, pero la casi unanimidad entre las personas que yo conozco en cuanto a la importancia de García Márquez y al placer inmenso que uno recibe leyéndolo, yo creo que es total. Entonces, no sé cómo son los lectores de García Márquez. Lo que sí sé es que probablemente predominan las mujeres, que en general parece que es un escritor masculino especialmente querido por las mujeres, que de alguna manera parece que piensan que él las comprende hasta cierto punto, y aun cuando no las comprende, de todos modos simpatiza con ellas, ¿no? Entonces, ese aspecto creo que es muy importante, que tiene entusiastas femeninas que son muy importantes en su popularidad. Yo diría que comentaría lo siguiente: espero que con todo el deseo de que el libro encuentre su patrocinio y su circulación en España lo más pronto, tiene el aporte de un lector. Y aquí uno de los que hace selección y escribe simplemente un lector, una persona que no ha trabajado ni ha sido amigo personal, lo conoce por supuesto, y es Antonio Muñoz Molina. Sí, es muy interesante la manera como Antonio Muñoz Molina narra desde el punto de vista del lector su vivencia del periodismo de Gabriel García Márquez. Y yo diría que definitivamente los lectores de García Márquez son innumerables, son como usted y como yo, pero sin duda deben haber quedado seducidos, que era el objetivo que él se proponía, que era enganchar a los lectores y seducirlos siempre. Yo creo que un lector de García Márquez es lo que ha dicho Jaime, es como tú, como cualquiera de nosotros, en el sentido de que cuando nosotros nos sentamos a leer, o vamos de pie y leemos en el metro, lo que queremos es que la realidad circule por otro lado. Y él consigue también con el periodismo que la realidad circule por donde él ve que existe. Yo cuando leí, yo no había leído lo de Eisenhower, yo cuando leí lo de Eisenhower dije, pero qué idiota soy. He estado haciendo un periodismo de mierda toda mi vida. Sí, en realidad me tengo que fijar en otras cosas. La vida va por otro lado. Si tú eres un buen periodista, la vida va siempre por otro lado. Tienes que mirar por otro lado. Y eso es lo extraordinario. Y por eso yo le digo a Jaime que este libro es un libro feliz. Un libro en el que uno se siente reviviendo la felicidad de formar parte de lo que García Márquez y otros, porque siempre se le atribuye a García Márquez, pero lo han dicho muchos más, este es el oficio mejor del mundo a condición de que se haga bien. Porque si el periodismo no se hace bien, no es el mejor oficio del mundo, es una, bueno, pero perdón, una puta mierda. Algo. Él se inventó los talleres
entre otras cosas porque pensaba que uno de los mejores métodos de aprender es dándose cuenta de los errores. Es decir, a través de los errores y lo que se hace mal, lograremos hacer las cosas bien. Y por eso el método de talleres además exige, en nuestro caso, que no se den ni títulos ni certificados y que sean talleres libres y talleres sin rigores académicos, porque parte de la manera de llegar al éxito es el error. Cierto. ¿Más preguntas? ¿O comentarios? Allí, señor. Buenas. ¿Ustedes consideran que Gabriel García Márquez ha influido notablemente en algunos otros escritores iberoamericanos o incluso hispanoamericanos, incluso españoles? ¿Que se ha impactado? Se ha influido. Sí, influido. Muchísimo, y casi toda la joven generación piensa demasiado, ¿no? Ha sido muy difícil ser escritor en Colombia después de García Márquez. Eso sí, ha sido una cosa muy complicada, un reto. Sin embargo, curiosamente, de alguna manera, Colombia tiene los mejores novelistas de toda su historia actualmente. Entonces, con 2 o 3 décadas de crisis entre los escritores colombianos, ellos han reaccionado y ahora la situación está extraordinaria. En América Latina también García Márquez ha inspirado a muchos escritores, muchísimos, pero yo creo que en general la influencia, él es inimitable, entonces tú tienes que hacerlo de otra manera. Pero no habría, por ejemplo, en otro contexto, el Salman Rushdie que conocemos, si él no hubiera leído Cien años de soledad. Sin 100 años de soledad, Midnight's Children, Los hijos de medianoche, no habría existido de la misma manera. Entonces sí, yo creo que la influencia de García Márquez ha sido enorme. Si ha sido más enorme que la de Borges, no sabría decir. Eso lo dejamos a los sociólogos, ¿no? Cuenta tú y... No, adelante. No, es que me vino a la cabeza ahora una anécdota que me ocurrió con, ¿cómo se llama? J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Y yo fui a entrevistarla y me habían prevenido sobre la timidez de la señorita Rowling. Y también lo difícil que era acceder a ella. Y claro, para hacer una entrevista tú tienes que abrir puertas. Tú no vas a una entrevista a decirle 4 frescas, como se dice en España, sino que vas a acordar con ella un tiempo que ella te está regalando. Y entonces yo estuve leyendo el tomo 7 y hay un capítulo, me parece que era el capítulo 49 o 54, un capítulo que el ritmo del capítulo en castellano me resultó muy el ritmo de García Márquez. Ese ritmo que es casi espondeo, ¿no? Es tan fascinante, es como escrito en un barco, ¿no? Entonces yo pensé eso la noche anterior a ver a esta señorita. Primero la señorita llegó en un taxi normal y corriente, vestida con bastante modestia, no tenía ni guardaespaldas ni nada, al contrario que algunos escritores de fama en España. Y además yo iba con otro argumento, que lo de García Márquez se me ocurrió la noche anterior. Y entonces yo iba con un queso asturiano, porque por lo visto le gustaba mucho el queso asturiano, pero antes de darle el queso le dije, ¿sabe qué? Leyendo tal capítulo me vino a la cabeza el ritmo de Gabriel García Márquez. Entonces me miró y me dijo, no sabe la alegría que me da, porque ese capítulo yo lo había escrito como una vez. Bastenier no se lo cree, pero fue así. Eso ocurrió. Probable que no fuera verdad, pero eso ocurrió. Y yo creo que el ritmo de García Márquez está en escritores que lo negarán. Pero, por ejemplo, es imposible concebir el
Héctor Abad Faciolince de hoy o el Alberto Salcedo Ramos de hoy sin el periodismo previo de Gabriel García Márquez, creo. Pues a mí me impresiona mucho que Moyan, el premio Nobel, el nuevo premio Nobel, lo que ella ha dicho, lo primero que digo, es que a mí me ha influido García Márquez leyéndolo en chino, ¿no? Entonces, pero yo diría, una cosa que seguro a él no le gustaría es aquellos que tratan de imitarlo en periodismo. Eso te garantizo que no es exactamente lo que... No, hablo de la narrativa. No, claro, pero me refiero que se ha incurrido muchas veces en mal periodismo sobre pretexto de imitar a Gabo. Eso lo sabemos. Y me refiero, pero tú citaste, por cierto, a uno de los mejores que sí tiene una conexión con Gabo, o muchas conexiones con Gabo, entre otras el Caribe, y que va a estar en Madrid la semana entrante, que es Alberto Salcedo Ramos, que la otra semana creo que va a presentar aquí un libro, me parece. La Eterna Parranda. La Eterna Parranda, sí, de los mejores, sí. Me parece que la Embajada de Colombia iba a hacer algo con él y vale la pena, se lo recomendamos, ¿no? Es uno de los maestros de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que ahí hay unos... El primer taller fue reemplazar a Miguel Ángel una vez que no pudo concluir uno de sus talleres de Cartagena. Ahí en ese libro de Alberto Salcedo Ramos hay una entrevista, por ejemplo, al árbitro que expulsó a Pelé. Sí. Y hay una entrevista con Zapata, el creador de la gota fría, que es maravillosa. Y hay una entrevista con un boxeador homosexual que es impresionante. Es decir, todo lo que lees del periodismo actual en América Latina tiene una pátina que recuerda la capacidad que tiene García Márquez para mirar a los lados, no para mirar solo lo que ya se sabe, ¿no? Señor. Sí, buenas tardes, darles las gracias por la mesa redonda. Y solo quería hacer un comentario. Ustedes hablan de que ha llegado al corazón de la gente, Gabo, y les digo y tanto, y que tenemos una deuda de gratitud con él, y también les diría que y tanta, en este caso, nosotros nos hemos casado hace un mes en la librería Ábaco de Cartagena, Indias, que frecuenta Jaime, porque nuestra primera conversación fue en torno al amor en los tiempos del cólera. O sea, que cuánto ha influido en nosotros y en nuestras vidas Gabriel García Márquez. Felicidades, ¿eh? Bueno, yo quisiera agregar algo más cuando inicias diciendo de que por qué en Latinoamérica sentimos a Gabo como algo íntimo, como si fuera de la familia. En nuestro caso es así, es como ese padrino del que nos presentó, que él no sabe nuestra historia, pero fue así hace 4 años en Ábaco, que bueno, he visto a Jaime, lo he visto a usted también, porque hasta hace un mes vivía en Cartagena de Indias yo y era mi lugar de todos los días. Entonces ahí conozco a Lorenzo hace 4 años, él por periodista, porque al leer El amor en los tiempos del cólera, conocer a Gabriel García Márquez, dice, me voy donde Gabriel ha escrito este libro, que es en Cartagena, en la Plaza Fernández Madrid, y nos hemos conocido ahí y bueno, nos casamos en el lugar, en esa librería. Qué bello. Esas son las cosas que a ti te extrañan. Sí. Sí. Gerald vive pendiente de cómo se dan esas... Pero bueno, él es nuestro padrino. Impresionante al azar. Sí. No, pues como dices tú, es como el retorno. Bueno, sí. El azar es un bolero. Eso, sí. Bueno, tenemos un minuto más. Si alguien tiene alguna... Atrás. Pues hay muchas. A ver, el primero que levantó la mano, ¿quién fue? El de atrás. ¿Otra vez Rafa? Bueno, venga, Rafa Faraguas. Espera que te den el micrófono. Lo siento, bueno, Rafa. 2 preguntas más, ¿eh? Yo quería preguntar, porque nos habéis contado que Gabo fue un periodista genial, que duda cabe, pero yo quería saber, y a lo mejor está incluido en ese libro, si él, a la hora de enfrentarse a la escritura periodística en comparación con la escritura de novela, sufría algún tipo de
de problemas, de frustración, porque el periodismo tiene otras rutinas, tiene un condicionante de tiempo, etcétera. ¿O era tan implacable? No, que si Gabo, a la hora de enfrentarse a la página en blanco o a la rutina periodística, sufría algún tipo de frustración. ¿Qué averiguaste en tus indagaciones para la biografía? Siempre, todos los días. Y él siempre seguía el consejo de Hemingway de dejar una oración a medio escribir para que al día siguiente tendría por lo menos la posibilidad de seguir. Sí, le daba horror y además tenía sus manías. Es bien conocido que si escribía a máquina y hubo algún error en la página, entonces siempre votaba, siempre. Entonces, ese concepto de perfección le era muy importante. Él sufrió muchísimo. En todo su tiempo en México casi no podía escribir. Tuvo un bloqueo mental que le impidió, hasta ese momento increíble, cuando estaba viajando a Acapulco, que todo el mundo probablemente sabe, cuando de repente, manejando, vino esa cosa que estaba arriba como una nube, ¿no? Que había que dejar descargar. Toda la novela ahí, cristalizada. Y él solo tenía que mantenerlo en su cabeza y volver a la Ciudad de México y escribir. Pero eso después de 6 años de aridez creativa, una cosa increíble. Nunca le ha pasado después. Yo diría que en materia de periodismo, bueno, aquí está el testimonio de Guillermo Prieto, que justamente se refiere a cómo ese maestro, ese veterano, ese gran escritor y periodista, cuando le invita a ella a los talleres, etcétera, le toca ver cómo tiene que escribir un texto y se pasa toda la mañana escribiendo 50 palabras. Es decir, es una persona hipercuidadosa, lo ha sido toda la vida y muy afanado de que sus textos salgan muy bien y bueno, los revisa las veces que haga falta, pero en el periodismo, sobre todo de su primera época, yo creo que lo vivió tan gozosamente que él cuenta pues que durante el día escribía su periodismo, por las noches se dedicaba a la ficción, ¿no? Tú decías que si era de día o de noche, bueno, al principio era de día el periodismo y de noche la creación literaria. Bueno, había una pregunta, sí. Rafa. Rafael. Sí, bueno, quería preguntaros si los que estáis en la mesa admitís alguna influencia sobre la literatura de Gabo, de Ramón del Valle Inclán, en cuanto a la paternidad del realismo mágico, por un lado. Y por otro lado, a vuestro juicio, ¿qué palo periodístico no ha tocado Gabo? ¿Cuál género no ha tratado? ¿Cuál es el gap, el hueco que le queda? Pues yo creo que Gerald ha estudiado a García Márquez, no solo le ha hecho la biografía, sino lo ha estudiado literariamente. Y él podrá contestar mejor que yo la pregunta sobre Valle Inclán, pero García Márquez era un hombre que conocía perfectamente a los grandes escritores españoles, sobre todo de la generación del 98 y posteriores, y los citaba, y citaba mucho a Gómez de la Serna y las greguerías, y seguramente Valle Inclán lo había leído y releído muchísimo. Entonces, por lo menos eso sí, de eso no hay duda. Ahora, la manera como eso influye en desarrollar esa narrativa propia que ha terminado por denominarse como realismo mágico es un punto que puede contestar Gerald. Bueno, sin duda, lo discutí con él alguna vez. Valle Inclán, yo no creo que haya sido una influencia, digamos, fundamental, pero sí, sin duda, importante y concreta. Obviamente, cuando García Márquez escribió El otoño del patriarca, él leyó todas las famosas novelas de la dictadura, entre las cuales Tirano Banderas era fundamental.
Valle Inclán fue un gran estilista y perfeccionista, y García Márquez siempre seguía los ejemplos de los grandes perfeccionistas y estilistas. Al mismo tiempo, aunque Valle Inclán en general no se ha considerado ni siquiera un precursor muchas veces del realismo mágico, cuando uno lee un libro como Divinas Palabras, por ejemplo, en que de repente hay un salto cualitativo de un tipo de narración a otra, entonces uno ve la posibilidad de ese ejemplo. Sí. Y yo agregaría que la afinidad de García Márquez con España es enorme. Es decir, y conoce toda la literatura española, y en periodismo siempre el periodismo español ha sido un referente, y así en la Fundación hemos tenido una gran conexión con periodistas españoles y con la tradición del buen periodismo español también. Entonces, claro que hay muchos vasos comunicantes allí. Bueno, no, yo en un auditorio donde hay tanta gente como ustedes que saben tanto de García Márquez y de su ascendencia o descendencia literaria, y entre los que están, por ejemplo, Conrado Zuluaga, el gran editor colombiano y escritor que también ha trabajado sobre García Márquez, no me atrevo a hablar de sus influencias, pero sí debo decir una confesión. Yo dejé de pensar que eso era realismo mágico, lo que escribía, cuando estuve en Aracataca. Es realismo, que es mágico. Es lo que él veía, lo que contó es lo que veía. Así que el realismo mágico lo hemos inventado nosotros para convertirlo en sospechoso. No, es realismo. Por lo menos las mariposas amarillas son reales. Claro, estaban allí. Y el hielo y todo. Estaba todo. Y las piedras enormes y prehistóricas, ¿no? Así Porque es. cuando somos niños, las piedras son prehistóricas. Sí. Cuando ya somos mayores, le perdemos respeto a las Cuando piedras. somos niños y cuando somos adultos, las piedras son prehistóricas siempre. Siempre, prehistóricas. Decía, ¿verdad?, un poeta alemán y editor, Michael Krüger, que pasarán los escritores, pasarán los acontecimientos, pero los árboles siempre serán prehistóricos. Y las piedras como huevos enormes. Las piedras como huevos de... ¿cómo era? Enormes. Como huevos enormes. Bueno, señores, ¿alguna cosa más? ¿La última? A ver, Roberto Cercedo. La última ya. Sí, el micrófono aquí, por favor. Sí, dos pequeñas cosas. Se oye, ¿no? Dos pequeñas cosas. Una, señor, por ejemplo, ya yo compré en Follies, en Londres, el libro de la historia de un náufrago. Eso es un punto de inflexión de cómo, porque es un libro de aventuras, sin duda ninguna, ¿verdad? Relato de un náufrago. Sí, perdón. Es el punto de inflexión de que se te pasa del periodismo a la literatura. Y al señor Abello, esto en Historia para contarlo, en el primer tomo, habla del colegio. Dice que el colegio que tenía grandes árboles, que lo recuerdo ahora así de cabeza, y dice lo único achacable al colegio es su disciplina marcial, dice en un momento dado. ¿Es tan malo pasó en el colegio? Gracias. No capté la última parte. No, la última parte era sobre la disciplina. Lo pasó mal en el colegio. La disciplina de los jesuitas. Él fue formado en parte por los jesuitas. Bueno, tiene la famosa maestra Rosa Ferguson, pero en parte el Colegio San José, los jesuitas, y otra parte es con un colegio laico de los colegios nacionales que se fundaron en Colombia. Y esa es otra cosa maravillosa. Un hombre como él tuvo una excelente educación en el Liceo Nacional de Zipaquirá, que es un liceo que pertenecía a un sistema educativo que el Estado colombiano desarrolló después de la República Liberal de Pumarejo, y donde le ofrecían becas a estudiantes de escasos recursos. Él estuvo 3 años, completó allí su bachillerato, tenía una biblioteca formidable, y los profesores que tuvo eran gente importante en la literatura colombiana. Sí. Entonces,
su primer profesor es que estas son las cosas que ayer en la sombra. El profesor de dibujo de él en el Colegio San José de los Jesuitas cuando era un niño era Héctor Rojas Erazo, uno de los grandes pintores y novelistas de nuestro país. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es que Gabo? Y además estaba el 9 de abril cuando Fidel estaba allá en el Bogotazo, y son esas coincidencias magníficas. Pero sí sufrió mucho, como yo, pero también estaba muy a gusto, también como yo. Yo creo que muchos hemos sufrido en los colegios. Lo que sí creo es que tenemos que dar gracias al destino de que no hizo muchos estudios universitarios, porque parece que como Shakespeare estaba perfectamente bien instruido después de salir de su bachillerato, ¿no? Yo creo que un bachillerato es suficiente, ¿no? Para un genio. Un gran lector. Gran lector, sí. Y otra cosa, ya que estoy hablando de compatriotas, no podemos discutirlo, pero dejar la idea. Gabo siempre gran admirador de mi compatriota Daniel Defoe, en quien esa relación entre periodismo y creación literaria es muy importante, fascinante, y García Márquez es un gran lector de Defoe. Yo quiero hacer un comentario final. Para mí esto ha sido un poco raro, ¿no? Quiero decirle francamente, porque yo trabajo con García Márquez y tenemos la fundación. Entonces, lo que quiero decir es que para mí, al menos, no sé si vuelva con la idea de hablar de él, pero en todo caso quiero decir que ha sido uno de los grandes privilegios, y ya que la embajada ha querido presentar esta conversación como un homenaje, pues qué más, se merece todos los homenajes. Para mí el privilegio enorme ha sido poder trabajar al lado de él y poder estar tratando de realizar, con la ayuda de mucha gente, de muchos aliados, de este lado del océano y de allá, la visión que él ha tenido de que se puede trabajar en formación práctica para el periodismo de calidad a través de los talleres y ese es el sentido de la fundación. Así que mis gracias, yo estoy muy agradecido con él, es lo que terminaría diciendo de mi parte. Bueno, todos nosotros estamos muy agradecidos a Gabriel García Márquez y a esa escuela de periodismo que está sembrando un concepto que es un libro de estilo en sí mismo sobre el periodismo, que ayudará a salvaguardar el mejor oficio del mundo. Así que gracias a ti también. Y yo creo que lo lógico, ya que tú has agradecido a la embajada, es que nosotros agradezcamos a la biblioteca, y a la que le dejo el libro Gabo Periodista. Exactamente. Yo creo que a todos nos haría muy felices que el embajador, señor Sardi, nos clausurara, ya que lo abrió, este encuentro sobre Gabriel García Márquez, su vida, su periodismo y su literatura. Señor Sardi, por favor. Mil y mil gracias en nombre de Colombia, en nombre de la embajada y por supuesto en el mío. Gracias, esperamos seguir haciendo esta serie de reuniones por la cultura de nuestro país y desde luego honrar a personas tan maravillosas como el maestro Gabriel García Márquez. Buenas tardes.